Vamos a revisar el día de hoy los incentivos bíblicos del trabajo. Ya le he dedicado varios domingos porque quiero que noten toda la riqueza que hay en estos versículos. Del capítulo 3, versículos del 6 al 15, vamos a revisar los incentivos bíblicos del trabajo. La iglesia de Tesalónica, por poquito, queda exenta de problemas, lo cual la haría una iglesia, wow, una iglesia a la que todo mundo quisiera pertenecer. Una iglesia donde no hubiera por qué implementar la disciplina. ¿Se imaginan qué hermoso sería eso? Una iglesia donde todos absolutamente nos amáramos, nos perdonáramos, nos ayudáramos. Ay, mis hermanos, pero la iglesia está en la tierra. No existen las iglesias perfectas. Y conste que eran pastoreadas por Pablo, pastoreadas por hombres de Dios como Timoteo. Y a pesar de encontrar hombres en el liderazgo probados, calificados para el liderazgo, y en las iglesias había diáconos, y esos diáconos están aprobados, había problemas en la iglesia. Sí, hermanos, la iglesia está en la tierra todavía. Un rapidísimo recuento de lo que es la segunda carta de Tesalonicenses. Fíjense lo que encontraríamos si tú fueras un estudiante meticuloso, como espero que lo seas, de la Biblia. Te voy a decir, te voy a ahorrar mucho estudio y te voy a decir qué es lo que debemos encontrar en la segunda carta de Pablo a Tesalónica. Del capítulo 1, por ejemplo, hasta el capítulo 3, versículo 12, el consuelo. El consuelo que Pablo como pastor le infunde a la iglesia en medio de su aflicción. Qué hermoso que Pablo, a través del consuelo, a manera de aliento, a manera de exhortación, pueda consolar a la iglesia de Tesalónica. Seguramente lo necesitaban. Es una iglesia en medio de persecución. Otra de las cosas que encontrarías en esta carta, y qué hermoso que un apóstol tenga que corregir el error profético. Y vaya que tanto en la época de Pablo como en la nuestra hay que corregir, hay que aclarar qué significa la profecía. Y lo que encuentro en esta segunda carta es que Pablo corrige el error profético. De hecho, Pablo detecta una crisis profética. Pablo corrige con su autoridad apostólica el error profético. Para terminar, por ejemplo, en el capítulo 2, del 13 al 17, otra vez consolando a la iglesia. Corrijo, pero consuelo. Corrijo en la aflicción, te aliento y te exhorto en medio de tu aflicción. Pero Pablo consuela. Y cuando detecta el error profético, lo mismo. Detecta la crisis, corrige y consuela. Algo de lo que también encontramos en esta iglesia preciosa, que casi saca 10. Esta iglesia casi saca 10 en todo.
Hay una preocupación del apóstol por la iglesia. Claro, hermanos, esto es algo natural de un cristiano, de un pastor, de ti, que eres miembro de una iglesia. Tienes que tener una preocupación genuina. Tienes que tener un interés por la oración, por ejemplo, y eso Pablo lo dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Con respecto a la oración, Pablo tiene una preocupación por la iglesia, tal como la debes de tener tú. Cada que se te convoca a orar, ven a orar. Cada que en tu vida privada tengas tu tiempo de oración, no te olvides de tu servidor y no te olvides de tu hermano de la derecha, de tu hermano de la izquierda y de tus hermanos en la iglesia. Debe de haber una correcta, natural preocupación por la iglesia. Obvio, Pablo la tenía como apóstol y como pastor. Hasta aquí, hermanos, es lo que detectaríamos en esta iglesia. Palomita, palomita, palomita. Pero esta iglesia no está en el cielo. Detectó el apóstol un problema. Y este problema está precisamente en el capítulo que nos toca revisar en esta tarde. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 15. Vale la pena que lo leamos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aguas ahí, hermanos, por favor, que se aparten, apártate de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes, iglesia, saben de qué manera deben imitarnos. Nosotros, dice Pablo a la iglesia, no anduvimos desordenadamente entre ustedes. No comimos de embalde el pan de nadie. Trabajamos con afán, trabajamos con fatiga, día y noche. Y les dice Pablo a la iglesia, porque no queremos ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino por darlos o por darles a ustedes mismos un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estaba con ustedes, y otra vez, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hemos oído que algunos de entre ustedes andan, y aquí está el tache. Tache, iglesia, por poquito pasas a la historia de la iglesia como una iglesia modelo, donde todo era palomita, todo iba muy bien. Pero lamentablemente hemos oído que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada. Lo peor, se están entrometiendo en lo ajeno. A los tales, otra vez, hermanos, es una autoridad apostólica. Les mando, les exhorto, no a mi nombre propio, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Versículo 14 va terminando de alguna manera con el carácter que le distingue a este hombre llamado como apóstol por Cristo. Va terminando de una manera enérgica. Si alguno no obedece a lo que les digo por medio de esta carta, señálenlo. Hermanos, esto es para la iglesia. Señálenlo. No se junten con él en la iglesia para que se avergüence. Afortunadamente está el versículo 15. Pero no lo tengas como enemigo.
amonéstale como tu hermano. Para que Pablo haya o vaya terminando esta carta de esta manera, hermanos, es porque la iglesia debe de entender la teología del trabajo. ¿Qué nos dice Dios de los ociosos? Los que no trabajan, los que no hacen nada. Es la ociosidad en su máxima expresión. ¿Qué fue lo que pasó para que dentro de la iglesia Pablo tenga que ir terminando su carta de esta manera tan enérgica? Bueno, hermanos, tenemos que aprender los incentivos bíblicos del trabajo. En el capítulo 3, versículo 6, separación. Lo voy a explicar. Separación. La Biblia nos da toda una enseñanza cuando se amonesta, se dice, se exhorta y no hay obediencia. Vamos a revisar con la Biblia cómo Cristo regula dentro de su iglesia la indisciplina. Así que yo encuentro el primer incentivo en el área de este problema que hay, al menos en esta iglesia, de los ociosos, de los que no comprenden lo que es la bendición de trabajar, los que no comprenden que el trabajo es un regalo, es un don de Dios. No es producto de la caída. Tienes una pésima información si crees que trabajas porque Dios maldijo la tierra y ahora hay que trabajar. No, no tienes una correcta y bíblica perspectiva del trabajo. Separación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6, lo tenemos que explicar. En el capítulo 3, versículos del 7 al 9, él se pone como ejemplo. Y hermanos, el puritano Thomas Brooks decía que el ejemplo es la retórica más poderosa. El puritano Thomas Brooks decía, ¿sabes qué es el ejemplo? ¿Sabes qué es predicar con el ejemplo? ¿Sabes qué significa que tú seas un padre, una madre, un hijo, un cristiano ejemplo? Esa es la retórica más poderosa. Y obvio, alguien se tiene que poner de ejemplo de no ocioso, de no flojo, de no indiferente, de no indisciplinado. ¿Y quién lo va a hacer sino el propio apóstol, abriéndonos su corazón y diciéndonos, a pesar de que yo tengo derecho a vivir de la ofrenda, me puse a trabajar para darles un ejemplo a ustedes? Qué increíble hombre. Predica con el ejemplo. Es tan grande el amor por la obra que no quiere tropezar a nadie, que entiende perfectamente el valor de una ofrenda. Dios lo llamó a predicar y a enseñar su palabra. Y Pablo nos da ejemplo de trabajo. Así que otro incentivo, como el ejemplo, lo tenemos en el capítulo 3, versículos del 7 al 9. Otro incentivo que vamos a revisar, bíblico del trabajo, está en lo que se conoce como la supervivencia. Vean el versículo 10. Supervivencia. Porque también cuando estábamos con ustedes, ya les habíamos ordenado algo. Si alguno no quiere trabajar, pues que no coma. Atrévete. ¿Cuánto te va a durar no comer? Sigue con tu ociosidad, sin hacer nada. Te va a dar hambre. Y desde la perspectiva bíblica del trabajo, Dios nos puso a trabajar para comer. Entonces, sencillo.
Desde la perspectiva bíblica, si no quieres trabajar, no comas. Supervivencia. Hasta en la lógica. Este es el incentivo bíblico por el cual yo tengo que trabajar. Supervivencia. Y es bíblico. Y es correcto. En el capítulo 3, versículos del 11 al 13, encuentro la bendita armonía. Armonía en el incentivo para trabajar. Vean el versículo del 11 al 13. Oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Armonía. Esto es lo que Dios pide de ti. Es hermoso cómo la Biblia te exhorta, hermano, te manda en la autoridad de Cristo que regules tu vida, que corrijas tu vida. En el versículo 14, espero que nunca caigas en el versículo 14, porque el versículo 14 también ahí hay un incentivo bíblico para el trabajo: la vergüenza. La vergüenza, versículo 14. Y si alguno no obedece, qué triste, qué terrible, qué patético que te digas cristiano y no obedeces. No puede ser. No puede ser en un cristiano eso. Algo que pulula, debe de fluir por tus poros, es la obediencia. Es la obediencia. Así que, hermanos, en el versículo 14, si alguno en la iglesia, no pierdan de vista que Pablo no le está hablando a la asamblea de huelga. Están en huelga los ociosos obreros de Tesalónica. No, le está hablando a la iglesia, a los cristianos, a los que aman el trabajo, a los que entienden el valor del trabajo. Les dice en el versículo 14: hay cristianos capaces de no obedecer. A los tales les digo por medio de esta carta: señálenlo. En la iglesia, hermanos, señálenlo y no se junten con él para que precisamente te avergüences. Vergüenza. Gracias a Dios, en Vida Nueva Cuernavaca no vamos a caer ahí. Espero en Dios que no. Finalmente, algo hermoso que es muy típico de Dios, no de Pablo, de Dios. En el versículo 15, el amor. Sí, hermanos, después de la separación, el ejemplo, la supervivencia, la armonía y la terrible vergüenza, el amor en el versículo 15. Mas no lo tengas por enemigo. No, en la iglesia, nada que no me saluda, En la iglesia no lo tienes por enemigo. Es tu hermano y como hermano amonéstalo. Eso es amor. Eso es amor. Aunque te avergüence, aunque te corrija, aunque te duela, eso en la perspectiva de Dios, entiéndelo, es amor. Así que, hermanos, tenemos todo este material precioso al ir escudriñando lo que el Espíritu Santo nos permite de estos incentivos bíblicos para trabajar. Hace 8 días me quedé con darles otras verdades bíblicas del trabajo y las voy a terminar el día de hoy. ¿Se acuerdan, hermanos, que les he comentado que hay 4 verdades bíblicas que tenemos que entender del trabajo? Primero, es que Dios exaltó al trabajo para ponerlo como mandamiento. 6 días tendrás que trabajar, el séptimo descansa. Eso significa, hermanos, esto significa
que Dios exaltó el trabajo para ponerlo como mandamiento. Tengo que trabajar. Y un día a la semana tengo que descansar. La segunda enseñanza bíblica, la segunda motivación o la segunda perspectiva bíblica que estudiamos es, así como lo vamos a revisar en el ejemplo de Pablo cuando le dice a la iglesia, yo soy un ejemplo, así Dios. ¿Tú te imaginas un Dios ocioso? No, perdóname, pero esos dioses son los dioses del Olimpo. Esos dioses que creó la mitología de los griegos, esos sí eran ociosos. Los romanos copiaron de esa mitología y a Zeus le pusieron Júpiter. A esa diosa Afrodita. Esos eran dioses que, claro, solo existen en la imaginación del hombre. Vivían alejados de los problemas y de la realidad del hombre en el monte Olimpo. No, hermanos, el Dios de la Biblia es un obrero. El Dios de la Biblia trabaja. Trabaja en la creación. Trabaja en la preservación. Trabaja en la providencia divina. Trabaja en el juicio. Trabaja en la redención. Cristo trabaja en la redención. Cristo trabaja edificando su iglesia. Cristo trabaja intercediendo por su pueblo. Cristo trabaja preparándonos lugar en las moradas celestiales. El Espíritu Santo también trabaja. Y el Espíritu Santo obra. ¿De dónde carambas crees que proviene la palabra obrero? Obra. El Espíritu Santo obra convenciéndote a los pecadores de ir a esa cruz, de ir a Cristo. El Espíritu Santo es ese obrero cuya obra es convencer a los pecadores. Es también la maravillosa obra que solo el Espíritu Santo hace en la regeneración. La regeneración. Y además el Espíritu Santo habita en nosotros. Tercero, el trabajo, hermanos, es una característica del mandato de la creación y es una parte normal de la existencia humana. Vean el Salmo 104, versículo 14. Salmo, capítulo 104. No veas al trabajo, como lo expliqué en varios domingos, con la mentalidad de los griegos, porque esa mentalidad es antibíblica. Ese es el contexto cultural, filosófico que permeaba en la época de la iglesia de Tesalónica. Los postulados de Aristóteles, de Sócrates, de Platón. No, ellos no entendían el trabajo como Dios lo ve. Para ellos el trabajo era para esclavos. No, para un cristiano no. El más grande obrero es Dios. Y Él me da un ejemplo de cómo ser un fiel obrero aquí en la tierra. Hermanos, el trabajo es una característica del mandato de la creación. Es parte normal. No es maldición. No, no es maldición. Es parte normal desde la existencia humana. El Salmo capítulo 104, versículo 14. Es Dios, dice el salmista, el que hace producir el heno para las bestias y la hierba, ¿para qué? Sacando el pan de la tierra. Aquí vemos algo increíble en el Salmo capítulo 104, versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba hay que podarla, hay que ir a trabajar al campo, hay que recoger la hierba, hay que ir, ustedes saben, todos los que tienen la dicha de tener un terrenito, una parcelita,
hay que ir a trabajar a esa tierrita. Hay que ir a sembrar en esa parcelita. Bueno, hermanos, vean el Salmo 104, versículo 14. La hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Hay que trabajar para sacar ese pan de la tierra. El hecho de que el hombre deba trabajar para producir comida es parte del curso natural de los acontecimientos. Así que, hermanos, el trabajo no es resultado de la maldición. Dios le ordenó a Adán en un estado perfecto, en un estado ideal, que tenía que trabajar antes de la caída. Génesis 2:15. Antes. Dios puso a trabajar al hombre en un estado perfecto e ideal. Así que la caída no es el comienzo del trabajo. Es por causa de la caída que ahora el trabajo se hace doloroso. Y una última enseñanza. El trabajo, hermanos, escúchenme, para los que tienen la dicha de trabajar. Así que yo sé que a veces yo lo viví. Qué fastidio levantarse para trabajar. Ay, Dios mío. Ay, ese despertador a las 6 de la mañana el lunes. Hermanos, pero a ver, ir a trabajar es un regalo de Dios. Hay que cambiar ese chip, ¿les parece? ¿Les parece que mañana que suene el despertador para ir a trabajar, todos me prometen que sonriendo nos vamos a mandar un WhatsApp? El trabajo, el irte a trabajar, ya sé, no me digas, ya sé qué tipejo de jefe tienes. Ya lo sé, qué clase de compañeros horrorosos, reptilianos, hijos de no de Gamaliel, hijos de Goliat. Hermanos, el trabajo, tu trabajo es un regalo de Dios. La ocupación del hombre le permite desarrollar tus habilidades, tu productividad. Haces contribuciones significativas. Con tu trabajo le das valor, significado y realización a la vida. Evitas la ociosidad. Evitas la ociosidad. Sí se sabe en ese dicho, ¿verdad? Las manos ociosas son el taller de ¿quién crees? Del diablo. Las manos ociosas son el taller del diablo. Dios también le da el trabajo al hombre como un medio para demostrar su imagen en él. Por medio del trabajo, mi hermana, y me pongo de pie para las madres que me están escuchando, las mujeres que me están escuchando, que son trabajadoras. Ya viene el 10 de mayo y mi preciosa madre y ustedes, hermosas madres que son trabajadoras, no solo atienden al hijo, a la hija, van y consiguen todo en el, o sea, hermanas, qué dichoso es tener una iglesia. Las honro a todas ustedes. ¿Por qué? Porque se entiende que el hombre, el varón, pues es a quien Dios le da el ser proveedor. Pero a veces los baquetones hombres no están. No están, y por miles de razones no están. ¿Quién tiene que sacar adelante ese hogar? A esos hijos, a esos nietos, la madre, la mujer, hermanas en Cristo, hombres, varones en Cristo. Nosotros proveemos para las necesidades de quienes están a nuestro cuidado. El don divino del trabajo otorga la satisfacción de servir a las necesidades de otras personas. Eso es lo que haces tú cuando provees para tu casa. Seas madre o seas padre, estás reflejando la imagen de Dios en tu vida. Para terminar,
con la ética bíblica del trabajo. Miren qué tema tan hermoso tenemos los cristianos. La ética bíblica del trabajo, señores obreros, señores patrones, señores empresarios. Desde la perspectiva de Dios, los cristianos entendemos la ética bíblica del trabajo. Toda obra, todo trabajo de lo mundano lo hacemos para el Señor. De lo mundano, de todo eso, se hace todo para el Señor. Efesios capítulo 6. Ética bíblica del trabajo. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 7. Efesios 6, del 5 al 7. Siervos. Ahí estamos, yo creo, el 99.99 de los mexicanos o de un trabajador ordinario. Chalanes, empleados, asalariados, obedezcan a vuestros jefes terrenales con temor y temblor. Vea la perspectiva ética bíblica del trabajo, con sencillez en tu corazón, y ahí está la clave, como a Cristo. Ese jefe, ese patrón, es obedecerlo, respetarlo, me sujeto a las reglas, yo firmé el contrato, yo estoy de acuerdo con los lineamientos de mi chamba, ¿ok? De todo mi corazón voy a ser un buen trabajador, un buen siervo, porque lo hago como a Cristo. Como a Cristo. Versículo 6. No sirvas al ojo. Qué bueno que el Espíritu Santo nos da estas aclaraciones, porque cualquiera ya hubiéramos renunciado a la primera. No sirvas al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Yo conozco muchos de esos, ¿Cómo se les llama en nuestro lenguaje mexicano? ¿Barberos? ¿Les gusta esa palabrita? ¿Son barberos? Mira la perspectiva de un cristiano, Y un cristiano no es barbero. No necesitas andar barbeando a nadie. No sirvas al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Otra vez, sirve como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vean el versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, otra vez, como al Señor, no a los hombres. Con esto, hermanos, nos cambia toda la perspectiva cada que me voy a trabajar. La ética bíblica del trabajo me enseña que toda obra puede elevarse de lo mundano para hacerlo al Señor. Para hacerlo como al Señor y no para los hombres. Muy bien. Ahora sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó en esta iglesia? ¿Qué pasó? Hay conflictos por ahí en la iglesia. La iglesia no está en el cielo todavía. Entonces, aquí podemos entender varias cosas. Mientras tú y yo seamos parte de la iglesia, vamos a tener conflictos. Mientras tú y yo estemos aquí, y te voy a pedir un favor. Cuando encuentres la iglesia perfecta, no me avises. Porque si yo me voy a ir para allá, la voy a ir a echar a perder. ¿Se entendió? El día que encuentres la iglesia perfecta, no me avises, te lo pido.
Porque si yo también me quiero ir contigo a esa iglesia perfecta que ya encontraste, créemelo, la voy a ir a echar a perder. No existen esas iglesias. En este pasaje te debe de quedar muy claro que en la iglesia, a pesar del amor de Pablo, el cuidado de Pablo, todo lo que este hombre es un ejemplo, hay fallas, hay errores que hay que corregir. Algunos de los creyentes de Tesalónica no estaban viviendo conforme la perspectiva bíblica del trabajo. Estaban causando conflictos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no querían trabajar. ¿Y por qué no querían trabajar? Lo peor es que se estaban aprovechando y estaban contaminando a otros hermanos de la iglesia. Hermanos, no nos revela la Biblia, no se nos revela cuáles eran los motivos de esas personas para no trabajar. Quizás habían tenido la influencia de Aristóteles. Había mucho griego ahí. Había mucha influencia de la perspectiva antibíblica de los griegos. Ya lo expliqué, ya no me voy a ir para allá. Ya les di datos, ya les di documentos, ya les informé qué carambas creían los griegos con respecto al trabajo. Y dado que esta iglesia está en una región geográfica donde está la influencia griega, la influencia romana y la influencia judía, no, yo le hago caso a Aristóteles. Yo creo en lo que mis maestros me enseñaron. Así que el trabajo, no, el trabajo es denigrante. Que se pongan a trabajar los esclavos. Quizás eso pasó, no lo sabemos. Otra posibilidad es que pensaron que Cristo ya iba a regresar. Ya Pablo les había enseñado del rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, y entonces quizás para muchos dijeron, ¿para qué? Como diría Jaimito el cartero, me quiero evitar la fatiga. Y entonces no trabajo, ya viene Cristo, ya viene el Señor, ¿para qué? Mira cómo está el mundo, ¿para qué estudio? ¿Para qué me meto a la universidad? Si así como veo las cosas y todos estos noticiarios diario son malas noticias, intentos de guerra, que si los aranceles, que si viene una recesión, que si ya el nuevo papa que va a ser negro y que Nostradamus, ay Dios mío. Ay hermanos, ya viene Cristo, mejor ya renuncia mañana a tu trabajo. Ya, dale las gracias a tu horroroso maestro ateo de la universidad. Ya no es necesario que vayas. Aquí nos vemos y aquí esperamos a Cristo todos los días. Y aquí, pues a ver cómo comemos. Igual y nos ponemos a sembrar aquí en una maceta. Quizás eso pasó en la iglesia, por increíble que parezca. Ya viene Cristo, ¿para qué trabajo? Quizás eso pasó. Hermanos, lo cierto es que no trabajaba un sector de la iglesia, sea la influencia diabólica. Y mira lo dañino que es. Y qué bueno que leas El Capital de Marx. No tengo ningún problema. Tu maestro de economía te va a pedir un resumen, un control de lectura, un ensayo del Capital de Marx. Es precioso. Yo no tengo problema en que leas El arte de la guerra de Sun Tzu. Te lo va a pedir tu profesor. Yo no tengo ningún problema en que me leas a cualquier ateo, a cualquier escéptico, a cualquier maestro, a algún prominente hombre de economía. Los diálogos de Platón, el Sum Politicón de Aristóteles. Yo no tengo problema en que vayas y te capacites. Es parte de que como joven estudiante tienes que ir para allá
El problema está cuando suplantas este libro de tu corazón y de tu mente por meter a Marx, a Engels, a Nietzsche, a todos los ateos del siglo XXI que hoy te están pululando ahí. Ese va a ser el problema, y hagas a un lado la perspectiva de Dios. Esto posiblemente contaminó a un sector de la iglesia de Tesalónica. Le hicieron más caso a la filosofía del hombre y no de Dios. Nunca leyeron desde Génesis cómo es la perspectiva bíblica del trabajo. Le creyeron más a Aristóteles. ¿Se entiende, hermanos? Un cristiano, claro, yo puedo leer el libro que quieras, pero este libro es el libro de los libros, insustituible. Este libro debe de ser la pasión que tienes que defender allá afuera. Siempre las verdades absolutas de la palabra inerrante, inspirada, suficiente y poderosa de Dios. No es la primera vez que Pablo ya les había advertido de este problema en la iglesia. Parece que hasta 3 veces Pablo ya había referido este asunto. Vamos a recordar la primera carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No es la primera vez. Mira lo que pasa en la primera carta, capítulo 4, versículos 11 y 12. Es desde la primera carta, ¿ok? Mira lo que les escribió en el capítulo 4, verso 11. Y que procuren, quiero que noten cómo es el tono conciliador, amoroso. Quiero que notes cómo Dios primero se acerca contigo. Hijo, no lo hagas. Hijo, obedece. Hijo, entrégate a mí. No estés buscando en otro lado. Quiero que noten el tono pastoral bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando Dios comienza a llamarte la atención antes de que escuches: no te juntes con él. Algo debe de pasar entre procuren tener tranquilidad, procuren ocuparse en sus propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en como se los hemos mandado. Vean el tono conciliador, amoroso, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera. Y créemelo, hijo, no vas a tener necesidad de nada. Qué hermoso corazón de padre. Qué hermoso es que Dios primero te llama así, hijo, antes de que escuches: no te juntes con él para que se avergüence. Algo debe de pasar. En el inter, un terco, un necio, un desobediente. Ya se los había dicho Pablo desde la primera carta. Bueno, lamentablemente, vamos a la segunda carta de Tesalonicenses y en el capítulo 3, versículo 6. Primer incentivo bíblico. Ya no es un tono conciliador. ¿Se acuerdan cuál es el primer incentivo bíblico del capítulo 3, verso 6? Separación. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo ya cambió el tono? Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que ya recibieron de nosotros. Ya vieron que ya está enojado aquí. Ya no es el mismo tono de la primera carta. Separación. Hermanos, los que se negaron a trabajar despreciaron la corrección. Los que se niegan a trabajar en la iglesia habían
despreciado la corrección. Capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Fíjate lo que Pablo les está diciendo. También cuando Pablo ya se había reunido con ellos, ya había convivido con ellos. Cuando estaba con ustedes les habíamos ordenado esto. Fíjate lo que Pablo les dijo estando ahí físicamente presente. A ver. Nada que no se ponen a trabajar. Dejen sus marihuanadas aristotélicas en otro lado. El que no quiere trabajar, que no coma. Ya se los había dicho. Estando con ellos, ¿a qué creen? Se fue el apóstol y siguieron en su ociosidad. No hicieron caso. Perfecto. Entonces, hermanos, viene la dura exhortación del apóstol Pablo, a pesar de que en la primera carta ya se los había dicho. Otra probadita, vean la primera carta, otra vez. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahora vamos al versículo 14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Y vaya, que de plano, aquí Pablo les dice, te lo ruego. Mira, hermano, no es Pablo, es Dios. Así te habla Dios. Te ruego, hijo. Te ruego. ¿Ya vieron? Un hombre con la autoridad apostólica diciéndole a la iglesia, te ruego, hermanos, amonesten. Eso es amoroso, ¿eh? Amonesten a los ociosos. Alienten, eso es amor. Alienten a los de poco ánimo. Sostén a los débiles. Y remata con esta impactante frase, sean pacientes para con todos. ¿Notan el tono conciliador, amoroso de Pablo? Se fue. Y los ociosos despreciaron la corrección. Despreciaron el mandato. Perfecto. Dios tiene que poner orden en su iglesia. Y después de esta amorosa, paciente exhortación de su primera carta, ahora viene un mandato severo. El verbo griego que se traduce os ordenamos es una frase, es una posición enfática en el nombre de Jesucristo, por el peso de la autoridad, no de mí como apóstol, por el peso de la autoridad de Cristo. Apártate, estello en griego, estelo, evítalo, rehuye, aléjate de esa persona, es un ocioso. ¡Qué barbaridad, hermanos, con esto! Es una posición enfática. Apártate, evítalo. En griego es evítalo, rehúyele, aléjate de todo ocioso. Con amor le pedí que se pusiera a trabajar. Con amor le exhorté que enseñara lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Prefirió escuchar a sus maestros con sus posiciones diabólicas y siguen provocando problemas en la iglesia. Apártate de tal, rehúyele, aléjate de esa persona en la iglesia. Ahora, hermanos, yo sé que cualquiera de ustedes podría preguntar, pero ¿cómo, pastor? En la iglesia, usted me está diciendo que Pablo les está diciendo a todos en la iglesia, evítalo, rehuye, aléjate de esa persona. Sí. ¿Pero qué creen? Esto no es de la teología paulina. A ver, hermanos, ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién? Cristo. Entonces dejemos que Él nos diga cómo se ejerce la disciplina en la iglesia. Y nos dejó
toda una regulación, como el dueño de la iglesia pone orden en su iglesia. Esto no es el invento del temario o del sílabo de ningún seminario. Esto no es invento de la preciosa teología paulina. No, el dueño, amo y señor de la iglesia me dice a mí y te dice a ti cómo se corrige la indisciplina en la iglesia. Y está Mateo 18. ¿Vamos para allá? Urge. Qué importante es predicar Mateo 18, versículos del 15 al 19. Hermanos, lo que vas a leer no es el plan de estudios de un seminario de eclesiología. Es Cristo poniendo orden en su... Él la compró, Él la rescató, Él tiene todo el derecho de decirnos cómo poner orden en su novia por la que dio su vida. ¿Y cuál es esa manera, pastor? Mis hermanos, yo les voy a confesar, ya se me acabó el tiempo y aquí nos vamos a detener, pero yo les voy a confesar con todo mi corazón que desde niño y lo digo sin jactarme, desde pequeñito que he estado en la iglesia, nunca, en muy pocos lados, hasta que llegué de pastor a esta iglesia, entendí Mateo 18 del 15 al 19. Toda mi niñez, toda mi adolescencia y parte de mi juventud en la iglesia no veía, no consideraba, y no voy a hablar de nadie, simplemente en la iglesia nunca vi cómo se debe de implementar la disciplina hasta que Dios me puso de pastor y me dio el peso de responsabilidad que sobre mis hombros cae de cómo cuidar la iglesia. Hasta que estudié y revisé y de rodillas le pedí perdón a Dios. Mateo 18 del 15 al 19. Ese es el orden. Eso es lo que en tu iglesia, en mi iglesia debemos implementar. Iglesia, te lo suplico, grábate en tu corazón lo que vamos a estudiar aquí. Porque no nada más yo voy a implementar la disciplina si te encuentro ocioso, si te encuentro en un pecado no confesado y no arrepentido. No, no pienses que solo yo. Toda la iglesia asume esta responsabilidad de cuidar la iglesia. Todos, hermanos. Porque la iglesia no es nuestra. Mira, con todo mi corazón te lo pido. ¿Qué debemos de hacer? No es difícil. Bueno, sí es difícil. Sí, porque no lo hacemos. Ahí les va. 18, capítulo 18, versículo 15. Por tanto, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Qué más? Fundador, piedra angular, Señor, dueño de la iglesia. Por tanto, increíble desde el versículo 15. ¿Ya viste que el dueño dice que en su iglesia hay pecado? Pastor, yo me vine a la iglesia porque pensé que aquí todos eran bien sansirindanos. Todos eran una chulada. A ver. El dueño y señor de la iglesia te está diciendo, tu hermana, tu hermano, te aviso, va a pecar contra ti. No te saques de onda. No estamos en el cielo, querido. Vamos a ir despacito, hermanos, porque me interesa que pongamos orden. Pablo lo hizo en Tesalónica. Yo quiero poner orden en esta iglesia.
Es mi deber predicarte lo que Cristo le dice a su iglesia. Tu hermano, te aviso, hermana, con todo mi corazón y mi cariño. Yo que más quisiera borrarle. No, Señor, no pongas como que van a pecar contra mí. Sí, yo voy a pecar contra ti. Tú vas a pecar contra mí. Ok, me queda claro. ¿Qué debo de hacer? Ah, si tu hermano peca contra ti, ve. Ahí es donde empiezan los problemas. Mejor me voy. Desde niño, adolescente, joven, poquititititos hacen, ve con tu hermano, con ese, con el que traes atorado algo. Métele todo lo que quieras, ¿eh? Me sacó la lengua, no me saludó, me debe dinero, se aprovechó, me dejó plantado, lo invité a comer y no me dejó el WhatsApp en visto. Métele lo que quieras ahí, hermana. Métele, hermanito amado, respetable, todo lo que quieras ahí, desde niñerías hasta cosas más graves. Si tu hermano peca contra ti, fíjate lo que tenemos que hacer, hermano, entiéndeme. Ve tú, repréndele tú y él. ¿Qué dice? Ah, no lo hacemos. ¿Sabes qué hacemos? Murmuramos. Este me hizo esto, este me hizo esto. Uy, caramba, caramba, caramba. No hagas eso. Guárdatelo y ve con él a solas. Te presto un salón. Te presto un salón y a puerta cerrada. Habla con él a solas. ¿Se entiende, hermanos? Este primer punto no lo respetamos. Y sabes que si no respetas desde aquí, vas a lastimar a todo el cuerpo de Cristo. Porque va a ir contigo. ¿Sabes qué me hizo el hermano? Te aviso, oye, cuidado con esta persona porque no hagas eso. Escucha con tan, y no me importa que predique 10 sermones de esto. Escucha lo que Cristo te está diciendo, iglesia. Si tu hermano, hermana, peca, no sé qué te hayan hecho, no sé qué te haya lastimado, ve por favor y repréndele estando tú y él solos. Cítalo en un Vips, véanse en un parque, paguen una café en el Sambors. Oye, quiero platicar contigo. Sí, con mucho gusto. Si de plano te resiste, no te preocupes, vamos a seguir revisando cómo el Señor maravilloso va destrabando, ¿eh? Cristo no se queda atorado, querido. Te aseguro que si todos respetáramos esto, qué chulada de iglesia seríamos. Y yo espero que lo sigamos siendo. Ve y repréndelo estando él y tú solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Ay, hermanos, qué dicha que desde ahí, ¿sabes qué? Perdóname, no me fijé, estaba distraído. La verdad sí, me caes gorda, pero pues te perdono, eres mi hermana. Ya no demos con payasadas. Vente porque nos vamos a ver terminando en una comida y yo no voy a andar de... Abrácense, perdónense, reconcíliense a la primera. Búscalo a solas, a solas. No le cuentes a nadie y reconcíliate con tu hermana o con tu hermano. Y Cristo sabe que somos muy orgullosos. ¿Y qué crees? Habrá hermanos, no te perdono. Y no te hablan. Y siguen en su pecado y no quieren la reconciliación. Perfecto, dice Cristo. Si no te oye, versículo 16, toma 2 o 3 testigos. Ándale. Pastor, le informo, tengo un problema con un hermano en la iglesia y ya agoté
el primer paso. Ya me reuní con él, ya le pedí perdón, pero esta persona sigue insistiendo y me sigue haciendo caras y me sigue molestando o me sigue causando problemas. Perfecto. Miembros, ahí es, hermanos, van a entender la importancia de la membresía en una iglesia, ¿eh? Te voy a dar 2 o 3 testigos de la iglesia y los voy a tomar al azar. Voy a la lista de miembros, fulano, sultano y perengano, se les llama. Hay un conflicto en la iglesia, un hermano con un hermano. Necesito que se presenten para conciliar. 3 testigos o 2 testigos. Y dice Cristo, para que conste toda palabra. Esto lo voy a explicar ya yo como abogado, porque qué increíble. Hasta en las leyes falibles humanas, el dicho de un testigo no es válido. Vean lo increíble que es el Señor. Tráete 2 o 3. ¿Y saben para qué es? Se los voy a explicar. ¿Cuál es la razón detrás de que ahora sí se van a tener que enterar de tu problema 2 o 3 de la iglesia en la membresía? No en los que simpatizan con la iglesia. No, 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 hermanos. Aquí es miembros activos de la iglesia, que son llamados a comparecer. Y les voy a explicar más adelante el por qué. A fin de que conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oye, ahora sí, dilo a quién. Se convoca a toda la membresía de la iglesia y se expone el problema. Pero ¿para qué creen que es? Para ayudarlos. Todos nos ponemos en oración. A todos se les va a informar que el problema que tiene el hermano con el hermano tal no se está solucionando. Necesitamos convocar a una reunión extraordinaria de los miembros de la iglesia para expresarles un problema que hay, a fin de que toda la iglesia ayude a su restauración. Y le damos un tiempo. Arrepiéntase, hermano, usted es el que está en problemas, usted es el que pecó, usted es el que está mal. Dilo a la iglesia, vean lo que dice el dueño de la iglesia. Y finalmente, si no oye a la iglesia, entonces sí, hermanos, todos como iglesia tenemos que expulsar a esa persona. Ay, yo pensé que en la iglesia todo era puro amor y paz. Pues sí, es puro amor y paz, pero la iglesia no puede permitir ni tolerar que aquí nos odiemos, no nos saludemos, no me saludes. Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No podemos permitir eso en una iglesia, hermanos. Les pido con todo mi corazón para entender al apóstol como un hombre que cuida la iglesia. Tenemos que entender cómo se ejerce la disciplina en la iglesia. Y por eso Pablo les tuvo que decir, no se junten con él para que se avergüence. Lo vamos a seguir revisando. Quiero, por favor, amada iglesia de Vida Nueva Cuernavaca, que lo que estamos aprendiendo aquí, que está en la palabra de Dios, lo lleves a la práctica. No tienen ustedes idea la cantidad de chismes, problemas, murmuraciones que hemos detectado en el liderazgo porque no confrontas al hermano con el que tienes atorado un problema. Hay que evitar eso. Y se tiene que solucionar. Si me vas a hablar de un hermano, no, ya hablaste con él. Ve y Mateo 18, todos los tenemos que grabar. Mateo 18, versículos del 15 al 19. Lo tenemos que llevar a la práctica, ¿ok? Está sencillo. Espero. Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar porque se va a poner bueno. Nos cuesta tanto trabajo eso. Háganse a un lado el orgullo. Ve y reconcíliate con tu hermana o con tu hermano. Espero que en este segundo servicio todos, absolutamente todos los que vinieron hoy aquí, no tengas ningún problema con ningún hermano.
Y si hoy en esta tarde tienes algo con algún hermano de la iglesia, te suplico con todo mi corazón, ve y búscalo a solas. Si no te hace caso y sigue insistiendo en tu pecado, vienes conmigo y asignamos los testigos que el Señor te pide en su palabra. Espero con todo mi corazón, se los digo a todos los miembros de esta iglesia, no convocar jamás a una reunión de toda la membresía para exponerle a toda la iglesia este caso, no para, pues sí, para cierta vergüenza, pero para que todos ayudemos en su restauración. Espero que no. Y mucho menos, le pido al Señor con todo mi corazón, evítame, junto con este pueblo hermoso, tener que expulsar a alguien de nuestra iglesia. Sería terrible. Pero no lo inventé yo. Es el dueño de la iglesia el que pide cómo se debe de ejercer la disciplina en una iglesia. Ahora, ¿verdad que no me equivoco cuando te digo que son las iglesias contadas con el dedo de una mano quienes aplican esto? ¿Ahora entiendes por qué hay tantos cristianos lastimados allá afuera de las iglesias? Hablando pestes del pastor, hablando pestes del servidor, hablando pestes del líder, hablando pestes del hermano. Pues sí, porque no cumplimos con Mateo 18. Por eso somos, ¿saben dónde yo he sido más lastimado? Pues en la iglesia. Vamos a orar, pónganse de pie, hermanos.